Muchas gracias por convocarme aquí, es un placer estar aquí en esta reunión divulgativa. En realidad aquí tendría que estar la doctora Muñoz. Yo soy obstetra y soy ginecólogo, trabajo en la unidad de suelo pélvico del Hospital La Paz, y allí, bueno, pues a la que más refieren este tipo de pacientes es a la doctora Muñoz, pero bueno, trabajamos en conjunto y entonces ella pues no ha podido estar aquí porque está de viaje haciendo una colaboración en Perú con cirugía, y entonces, bueno, pues he venido yo en su lugar. Hace muchos años estuve ya en cierta ocasión, porque tuve la oportunidad de tratar a una paciente, de diagnosticarla. La verdad es que la diagnosticamos durante el embarazo y luego le seguí, y luego, bueno, pues a través de ahí pues tuve una primera relación. Y en ese momento es verdad que era difícil el diagnóstico, pero yo creo que hoy en día se diagnostican bastante. Me parece que con las cosas que nos ha dicho muy bien antes Daniel, pues se diagnostica ecográficamente con mucha facilidad. En realidad no voy a hablar sobre eso. A mí me pusieron a hablar sobre los problemas que pueden tener pues las jóvenes en el momento actual, y entonces yo he planteado pues 4 posibilidades sobre las que hablar. Sobre las relaciones sexuales, pues lo que va sucediendo progresivamente, sobre la fertilidad, sobre el embarazo y el parto, y luego de lo que más me extenderé un poco pues es sobre el prolapso, que es un poco el tema que yo trato más. Respecto a las relaciones sexuales, pues lo que pasa en las mujeres es que hay unas alteraciones que nosotros como ginecólogos no vemos, porque las ven nuestros fantásticos urólogos pediátricos, que son los que reciben a la niña, los que la tratan, los que ven los problemas y los que los asisten, ¿no? Y entonces lo que sí vemos nosotros después pues es las alteraciones que quedan a posteriori. Es verdad que hay un desplazamiento anterior en el periné y en la vagina, hay un estrechamiento del canal vaginal. Hay muchas veces también un acortamiento de la vagina, sobre todo de la pared anterior de la vagina, que eso nos repercute y nos dificulta nuestros tratamientos, y hay una separación del clítoris. Esos son los datos que nosotros como ginecólogos pues vemos más a largo plazo. Y entonces, cuando nos llegan, pues ya están operadas en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué se les ha hecho? Pues bueno, pues las cosas van cambiando y luego nos lo van a explicar mucho mejor seguramente, pero lo que habitualmente se ha solido hacer es que se intenta abrir un poquito la entrada de la vagina, se intenta, en los casos de clítoris bífido, que es muy frecuente, pues muchas veces se ha intentado acercar. Hay sus dudas, porque realmente acercar el clítoris pues quizá no sea tan necesario. ¿Para qué queremos acercarlo? Quizás solo por una cuestión estética, porque funcionalmente no vamos a ganar nada. Y a veces al contrario, incluso funcionalmente podemos perder, porque ya estamos tocando, estamos acercando, estamos creando posibles fibrosis, posibles cicatrices, que puede generar dolor, que a lo mejor se afecta el tejido nervioso sensible. Bueno, pues ahí está la duda. Quizá no sea aproximado, pero es verdad que muchas veces pues se ha realizado, y luego pues también muchas veces se han realizado maniobras de dilatación en casos en los que quedara muy estrecho. Cuando la paciente pues ya va creciendo, pues entonces se plantea tener relaciones sexuales. La verdad es que los ginecólogos tenemos un problema, y es que no nos hemos dedicado a la sexología, es un lastre que tenemos. Me ha encantado escuchar al doctor Alonso, que sabe tantas cosas sobre la sexología de los varones. Nosotros pues no tenemos esas capacidades, pero bueno, desde el punto de vista de las relaciones sexuales es evidente que hay muchas posibilidades. No nos podemos limitar al coito, pero yo, si hoy me interesa hablar sobre todo del coito, pues es por lo que quizá me consultan a mí las pacientes. Y entonces es verdad que hoy en día, en la inmensa mayoría de los pacientes, el coito es perfectamente posible. Tienen una vagina con suficiente amplitud, con suficiente longitud, y pueden tener coitos. Y además, el orgasmo también, después con las relaciones sexuales coitales, pues es perfectamente posible. Sabemos también que no es imprescindible tener coito para que haya orgasmo, y entonces, bueno, pues ahí están todas las posibilidades en las que no voy a entrar. Pero sí que a veces nos consultan las pacientes por un problema que se llama dispareunia. La dispareunia es el dolor con las relaciones sexuales. Y la dispareunia, en las mujeres con problemas de extrofia vesical, habitualmente consideramos que puede estar relacionada con ese estrechamiento del que hablamos de la entrada de la vagina, y entonces pues a veces podemos manejar, podemos tratar de ayudar en esas circunstancias. ¿Cómo? Bueno, en principio siempre en medicina pues preferimos realizar tratamientos conservadores, y luego ya, si hace falta, pues introducirnos en la cirugía,
que siempre tiene sus riesgos y siempre tiene sus complicaciones. Entonces, en principio, ese estrechamiento vamos a tratar de manejarlo con dilatadores. Los dilatadores son pues unos cilindros de distintos tamaños que vamos introduciendo primero el más fino y luego, a medida que ese se entra con facilidad, bien con mucha lubricación, pues se van introduciendo pues cada vez más gruesos hasta el tamaño que consideramos oportuno. Otro problema que tenemos con las relaciones sexuales con la dispareunia es que a veces hay infecciones. La verdad es que en este tipo de genitales, como no hay unos labios mayores tan claros y que no se cierran tan claramente, los labios mayores y los labios menores sirven para cerrar la entrada de la vagina y para dificultar el ascenso de gérmenes. Y entonces, con más frecuencia, es posible que las chicas con distrofia vesical tengan infecciones y tendremos que tratarlas. Y esa apertura también, esa no estar cerrado, ese estar más abierto, causa que a veces también tenga una cierta sequedad. Y por lo tanto vamos a tener que recomendar el uso de lubricantes. Hay muchos lubricantes, son cómodos, son eficaces, son limpios, huelen bien, bueno, es agradable, yo creo que no es un problema. Y finalmente lo que nos encontramos también a veces con la dispareunia es contracturas musculares. Eso ya lo tratamos pues, con distintos métodos, hay que hacer masajes perineales, hay que usar también los dilatadores y a veces incluso pues, tenemos que inyectar sustancias que conocemos que relajan la musculatura y que ayudan a que las relaciones pues, sean más satisfactorias. No puedo decir mucho más porque realmente ya digo que los ginecólogos, esto es algo en lo que estamos un poco atrasados, tenemos que progresar mucho en las relaciones sexuales. Otro problema que nos van a consultar las pacientes es el problema de la fertilidad. Y aquí sí, la inmensa mayoría de las mujeres tienen un aparato genital interno normal. Se puede asociar a algunas alteraciones del aparato genital, se puede asociar sobre todo duplicidades, a úteros dobles, a úteros que llamamos didelfos. Pero en general, los genitales internos de estas mujeres, de estas chicas, son absolutamente normales. Y por lo tanto, tienen una capacidad de fertilidad muy grande. Quizá haya un poquito de disminución de la fertilidad. Por eso es muy recomendable que cuando se empiece a tener relaciones sexuales, pues tengamos cuidado y se usen métodos anticonceptivos. Ante las primeras relaciones sexuales, la recomendación siempre es usar preservativo. Porque no solo protege contra el embarazo, sino que además, contra el embarazo no deseado, sino que además protege contra la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Y por lo tanto es absolutamente imprescindible que nuestras niñas conozcan que tienen que tener cuidado, que pueden quedarse embarazadas y que pueden, por supuesto, pues tener infecciones de transmisión sexual. Entonces hay que recomendarles, tienen que conocerlo y recomendarles ese uso. Y luego, todos los demás métodos anticonceptivos que tenemos los pueden usar. Pueden usar los métodos naturales de control del coito, pueden utilizar los métodos anovulatorios, que son los que más frecuentemente utilizamos en chicas jóvenes, pueden utilizar los dispositivos intrauterinos, pueden utilizar todos los métodos porque no hay ningún problema para que los utilicen. Y hay que recomendarles su uso cuando van a empezar a mantener relaciones sexuales. El segundo problema que decía es que quizás hay un poquito, eso a nosotros nos gusta tener tasas muy grandes y estadísticas muy grandes, los médicos hablamos de grandes porcentajes y realmente en esto pues es algo que no lo tenemos tanto. Pero bueno, parece que hay algunas estadísticas con más población que hablan de que quizá hay un pequeño aumento de las tasas de infertilidad en mujeres con estrofia. ¿Y a qué se deben? Pues probablemente a lo que llamamos el factor tubárico. Para que una mujer se quede embarazada tiene que tener primero una vagina por la que pueda entrar el pene para tener un coito y que haya una eyaculación. Un cuello uterino que tenga un moco bueno para que los espermatozoides puedan pasar. Un cuerpo uterino por el que tienen que pasar los espermatozoides y unas trompas de falopio a través de la cual pasan los espermatozoides y además ahí se produce la unión del espermatozoide con el óvulo, con el ovocito que sale del ovario. Entonces, en principio, el mayor problema del polinomio frecuente puede ser en las trompas de falopio y puede ser debido a que hayan tenido cirugías. Muchas veces las cirugías abdominales determinan que haya una aparición de adherencias en el interior de la cavidad abdominal y eso determina que las trompas no se muevan adecuadamente. Y si las trompas no se mueven correctamente, pues entonces tenemos un posible problema de infertilidad. Y ahí es donde podría ser. Y luego, por otra parte, también se habla de que en caso de que haya un embarazo, son embarazos también absolutamente normales. No hay ni mayor tasa de malformaciones, ni mayor tasa de enfermedades genéticas, ni mayor tasa de otros, bueno, algún problema, sí, ahora lo veremos. Pero
quizá alguna estadística habla de que hay un mayor riesgo de abortos, y esto sucede fundamentalmente en pacientes que ya tienen un cierto prolapso, que eso puede determinar ese riesgo. Y entonces, cuando la mujer se queda embarazada, pues en principio el embarazo también es un embarazo de curso normal. Habitualmente los problemas son parecidos a los que tiene el resto de la población. No debemos olvidar que todo el mundo tiene problemas durante el embarazo. Las chicas, las mujeres con distrofia vesical tienen algún aumento de riesgo más. ¿Sobre todo en qué? En infecciones de orina. Sabemos que el embarazo es un favorecedor de las infecciones de orina, y en mujeres con este problema pues todavía aumenta más ese riesgo. Y además, si aumenta el riesgo tanto de haber infecciones de orina claras, cistitis, como de haber bacteriurias asintomáticas, que muchas veces fuera del embarazo no las tratamos, pero en el embarazo las bacteriurias asintomáticas en cualquier mujer, si detectamos que su orina tiene gérmenes, aunque no tenga ningún tipo de síntoma, a eso le llamamos bacteriuria asintomática, tratamos a todas las mujeres porque hay un riesgo de que esas bacterias asciendan hasta el riñón y se produzca una pielonefritis. Bueno, en el caso del embarazo, de la distrofia vesical, este riesgo aumenta. Y por eso se recomienda el realizar cultivos de orina mensuales, para que estemos seguros de que no hay ni infecciones ni bacteriurias asintomáticas, y en caso de que las haya, pues tratarlas adecuadamente. Otro problema que puede surgir a medida que el útero va creciendo, el útero va comprimiendo las estructuras del abdomen, y pues en este caso puede haber mayor riesgo de retenciones urinarias. Y también, bueno, en el caso de las pacientes que tengan esas técnicas de Mitrofanoff que hacen que se tengan que sondar por el ombligo, pues también puede haber un aumento en la dificultad del autosondaje. E incluso, en algunos casos, se ha recomendado, cuando hay una dificultad en el autosondaje, pues mantener una sonda permanente. Bueno, el problema que más nos preocupa es el problema de los prolapsos. El prolapso, luego voy a hablar un poquito más, pero el prolapso aumenta durante el embarazo. Puede aumentar durante el embarazo, no es obligatorio que aumente, pero puede aumentar eso durante el embarazo. Entonces, eso puede determinar un riesgo aumentado, quizá un poquito de abortos, pero sobre todo un riesgo aumentado de partos pretéritos. Y por eso es conveniente que valoremos pronto a estas mujeres y que si tienen un prolapso importante que va aumentando durante el embarazo, lo tratemos. Lo tratemos adecuadamente, y lo podemos tratar fundamentalmente con de dos maneras, con reposo y con la utilización de pesarios, de los que también voy a hablar. Dentro de la patología propia del embarazo, de las cosas que suceden durante el embarazo, hay una que nos preocupa mucho a los obstetras, y es lo que se llama la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad en la que lo que se produce es un aumento de la tensión, y entonces ese aumento de la tensión determina que la llegada de sangre al útero que va a alimentar al embrión y luego al feto no sea adecuada, y entonces puede producir problemas en la mujer, problemas en la tensión, que al final puede producir problemas en sus riñones, puede incluso producir problemas en el cerebro y dar lugar a convulsiones, y sobre todo, bueno, antes van pasando problemas en el feto, que no crece adecuadamente, crece mal. Y entonces, bueno, pues ese es un problema que siempre nos preocupa, y por eso a las mujeres, cuando vienen a nuestra consulta, siempre les realizamos una valoración de la tensión, es lo primero que hacemos, y les preguntamos si tiene edema, si se le hinchan las piernas, porque es uno de los síntomas de la preeclampsia. Entonces tratamos de despistar lo antes posible este problema. Bueno, pues en la distrofia vesical parece que hay un aumento de riesgo de preeclampsia, pero sobre todo en mujeres que por el problema que han tenido haya un deterioro primario de la función renal. Entonces, cuando hay un deterioro de la función renal, tenemos que ser muy cuidadosos y tener cuidado con la preeclampsia. Y finalmente, un dilema que tenemos mucho es el momento del parto. La pura verdad es que lo que está descrito es que, y es de lógica pensarlo, como muchas mujeres tienen una diástasis del pubis, digamos que la cavidad pelviana está más abierta. En el ser humano el parto es difícil por dos razones. Primero, porque la cabeza crece mucho, y luego porque para poder estar de pie, pues nuestra pelvis ha cambiado, y entonces hay una falta de equilibrio entre el tamaño de la cabeza y la pelvis de la mujer, que es una pelvis además que tiene pues distintas, le llamamos que es una pelvis angosta, es una pelvis estrecha y que tiene muchos cambios a lo largo de todo su trayecto. Y entonces la cabeza del feto pues le cuesta pasar a través de la pelvis, y por eso el parto es una situación pues, que muchas veces es delicada. En el caso de las mujeres con distrofia, lo más probable es que el parto sea más fácil,
que en mujeres que no tienen extrofia. Por esa apertura del pubis hace que la pelvis sea más amplia y entonces tenga mayor facilidad de pasar la cabeza. Y, sin embargo, pues el parto nos da miedo. El parto es una de las causas más importantes de que se produzca un prolapso. El embarazo en sí mismo ya lo es, ahora lo veremos también, pero el parto más. Y entonces, aunque no tenemos una ciencia clara, unos datos absolutamente rigurosos que nos digan qué es lo mejor, muchos grupos preferimos proponer a la paciente terminar en una cesárea. Y es lo que habitualmente pues, hacemos en nuestro hospital. Proponemos terminar el embarazo mediante una cesárea. Una cesárea que también es más complicada, que es muy bueno que nos acompañen nuestros amigos los urólogos, que suelen venir a ayudarnos en la cesárea por si hay alguna complicación. Que a veces pues hay quien dice incluso que es bueno llenar la vejiga de líquido con un poquito de azul de metileno, que es una sustancia que tiñe y que nos permite ver si hay alguna complicación y ver, bueno, son posibilidades. Pero vamos, sobre todo en nuestro hospital lo que proponemos es una cesárea y ayudados por nuestros amigos los urólogos. Y el problema como ginecólogo y como especialista en suelo pélvico que yo más veo pues es el prolapso. ¿Qué es el prolapso? El prolapso es cuando uno o más órganos que están en el interior de la pelvis descienden de su posición anatómica habitual y salen a través del orificio de la vagina, y entonces la mujer pues primero se lo toca, luego cuando mira con un espejito se lo ve y luego pues si va yendo a más, pues realmente es que asoma durante mucho como en esta fotografía. Claro, en la pelvis hay una serie de órganos que están sujetos por unas estructuras que se llama el suelo pélvico, que hemos llamado el suelo pélvico, que es una estructura de la piel, de los músculos, de los ligamentos, de las fascias, le llamamos fascias a un tejido que sujeta entre sí los músculos, y entonces todo ese suelo pélvico permite que en el interior de la pelvis estén los órganos que habitualmente hay en la pelvis, que son la vejiga, que son la vagina y el útero, y que son el recto, y que además funcionen correctamente, que se puedan llenar con continencia y que en el momento adecuado, queramos vaciarlos, se puedan relajar los músculos y entonces salga el contenido cuando nosotros queremos que salga. Bueno, todo eso pues funciona por mecanismos muy delicados y muy bien realizados en realidad. Y entonces, bueno, pues hay veces que alguno de los órganos que hay en el interior de la pelvis sale al exterior. Si es la cara anterior, en la cara anterior tenemos la uretra, tenemos la vejiga, tenemos la vagina, tenemos el útero, el intestino delgado y luego pues el colon y el recto. Todos esos órganos no son ellos mismos los que salen es la vagina. Lo que pasa es que si lo que se desciende es la cara anterior de la vagina, pues ahí sabemos que está la vejiga, entonces decimos que desciende la vejiga. En realidad es la vagina lo que está cayendo. Y si viene la cara posterior de la vagina, pues ahora sabemos que está el recto y entonces decimos que desciende el recto, aunque en realidad lo que desciende es la vagina y las fascias que están sujetando a la vagina. Entonces, si fallan las estructuras de soporte, pues esas estructuras pueden venir hacia el exterior. ¿Y qué es lo que nota la paciente? Pues lo que nota, primero, una sensación de bulto. Una sensación de bulto que a veces no le molesta lo más mínimo y que muchas veces pues, es realmente muy incómodo, pues porque cuando van caminando, pues entonces nota que algo les roza, con la ropa interior, que les molesta y que les incomoda. Y además podemos encontrar otra serie de disfunciones de todos los órganos que están en el interior de la pelvis, y entonces vamos a encontrar disfunciones de micción, que en el caso de que haya problemas de la micción, pues las pacientes con estrofia son los urólogos los que se van a encargar de tratarla. Nosotros como ginecólogos eso se lo dejamos a ellos y que ellos pues valoren qué es lo que es mejor hacer en cada caso. Podemos tener problemas también con la defecación y entonces pues puede haber pues, dos cosas distintas. Puede haber incontinencia de heces o puede haber dificultad para el vaciado del recto y entonces eso le llamamos disfunción de vaciado. Podemos tener problemas de relaciones sexuales y puede existir también dolor simplemente porque eso cuando está cayendo pues tira de estructuras y eso puede resultar molesto. Hay una serie de factores de riesgo. Que bueno, pues cuando vamos aumentando, vamos estudiando cada vez más, pues nos gusta incluso llamarlos de distinta manera. Hay unos factores que son predisponentes, hay simplemente algunas razas pues tienen más riesgo, o algunas pacientes que tienen enfermedades con alteraciones del colágeno. O algunas pacientes, como en el caso que nos trae aquí, pues hay algunas alteraciones anatómicas que realmente predisponen a que pueda existir un prolapso. Hay luego otros factores que son iniciadores, y entre ellos el más importante es el embarazo y sobre todo el parto.
Los dos, porque el embarazo en sí mismo ya aumenta el riesgo de que se produzca prolapso, porque se produce una relajación de las estructuras de sujeción, y entonces, bueno, pues ya lo vemos. Fundamentalmente, el más importante, el que vemos con más frecuencia y el que realmente nos preocupa más, es el parto. Luego, pues puede haber otras causas, como cirugías, como que se ha empleado radioterapia, pues algo que nos interesa menos. Pero fundamentalmente está en el embarazo y el parto. Y luego hay otra serie de factores que favorecen, cuando ya tiene uno factores predisponentes y tiene un estímulo que ha iniciado el prolapso, si además tiene otros problemas, como que tiene obesidad, o como que tiene déficit de estrógenos, o como que es tosedora crónica, o como que tiene estreñimiento, y entonces hace muchos esfuerzos para poder vaciar, y entonces esos aumentos de los esfuerzos pues perjudican. O determinados deportes en los que hay una constante movimiento, una constante presión sobre el abdomen que hace que repercuta en toda la zona del suelo pélvico. Bueno, todo eso favorece. Y luego ya, pues cuando van pasando los años, el envejecimiento, la debilidad de los tejidos, si hay comorbilidades, todo eso pues va aumentando los riesgos. Y así, bueno, pues nosotros nos encontramos en principio una paciente que no tiene prolapso, lo que tiene es sus genitales externos y todo pues se ve desde fuera que está metido para adentro. Y esto es lo que veríamos si hiciéramos un corte transversal. Este es la sínfisis del pubis, y entonces esta sería la vagina y esta sería el útero. Aquí delante estaría la vejiga y aquí detrás estaría el recto. Bueno, si hay un defecto de la cara anterior, pues entonces se viene por aquí la cara anterior y lo veríamos por fuera asomar, y aquí además estaría la vejiga y la uretra también. Si hay un defecto de la cara posterior, pues lo que veríamos es esto, otro, y aquí vendría y acompañaría el recto. Y si hay un defecto de lo que llamamos la porción apical, de la parte más alta, lo que viene es todo el útero, el cuello uterino, y también se podría meter el intestino delgado, y a eso llamamos enterocele. Bueno, pues eso es lo que podríamos ver. Entonces, pues queda claro que sí, efectivamente, porque es que es una pregunta que creo que me han dicho. Hay más riesgo en pacientes con distrofia vesical de que a largo plazo tengan extrofia, porque hay una debilidad de las estructuras, porque las estructuras del suelo pélvico, entre las cuales están los músculos del suelo pélvico, el más importante es el elevador del ano, tiene una parte que se conecta con la sínfisis del pubis, y entonces si el pubis lo tenemos muy abierto, pues esos músculos probablemente pues no están ejerciendo la fuerza de la misma manera que una paciente que no tiene ese problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues cuando lo viene nosotros lo tratamos. La verdad es que nosotros en el tratamiento del prolapso lo que es más importante es la calidad de vida. El prolapso no es malo, el prolapso no se va a hacer malo, el prolapso no tiene por qué aumentar otros problemas, el prolapso es incómodo, y entonces lo que nosotros tratamos de mejorar es la calidad de vida de nuestros pacientes, y lo vamos haciendo poco a poco, con tratamientos cada vez más agresivos. En principio, lo ideal es hacer un tratamiento conservador. Para eso pues tratamos de cambiar los hábitos de vida. Si son mujeres tosedoras habrá que ver por qué tosen tanto y tratarlos. Si son mujeres con estreñimiento crónico, pues habrá que tratar ese estreñimiento para que no tengan que hacer tanto esfuerzo. Si hacen deportes que no son convenientes, bueno, la pérdida de peso, que no fumen, que bueno, hay una serie de cosas que podemos hacer. Luego podemos tratar con estrógenos en los casos en los que hay un déficit de estrógenos. Podemos hacer fisioterapia. Fisioterapia no va a curar el prolapso. El prolapso no depende tanto de los músculos como de las estructuras de sostén, que son fascias y son ligamentos. Pero es verdad que la fisioterapia ayuda a que la mujer conozca su cuerpo, a que sepa los músculos que tiene que conocer, que tiene que contraer, ayuda a que los síntomas disminuyan y ayuda a que no progresen de forma tan rápida como si no hicieran ese tipo de ejercicios, y por lo tanto la fisioterapia pues nos ayuda. Y luego, un instrumento que cada vez utilizamos más es lo que se llama el pesario. El pesario son todas estas estructuras que tenemos la capacidad de poner en el interior de la vagina y que sujetan las estructuras. El prolapso es una especie de tapón que ponemos, y lo ponemos ahí para que, el pesario, perdón, para que todo no salga y entonces las mujeres pues estén más cómodas. Lo que pretendemos simplemente es mejorar la calidad de vida. Con el prolapso no estamos curando nada, estamos mejorando la calidad de vida y haciendo que la mujer pueda hacer pues, una vida más normal con las actividades normales. Hay muchas veces que no pueden hacer deporte y gracias a que se ponen un pesario, pues ya pueden hacer deporte. ¿Qué hacemos con el pesario? Bueno, pues vienen a nuestra consulta y lo primero es hacer uno de prueba. Como habéis visto, hay un montón de tipos de pesarios que podemos utilizar. El que más frecuentemente hemos utilizado es el de tipo de anillo, se llama, que es el más cómodo y es el más fácil. Bueno, entonces, si no es suficiente, bueno, entonces probamos el anillo y además el de menor tamaño. Lo ideal es poner el pesario
más pequeño que es capaz de sostener los órganos en el interior de la pelvis. Si ese no es suficiente, pues vamos poniendo más grande hasta que encontramos el tamaño adecuado que permite que no salgan las estructuras y que la mujer está cómoda con él, porque el pesario no debe molestar. Al principio hay una sensación incómoda de un cuerpo extraño, pero en cuanto la mujer sea cómoda con el pesario, pues están muy cómodas con él. Y entonces, cuando ya hemos visto el tamaño definitivo, la dejamos con el pesario puesto, se va a su casa, está 1 o 2 semanas y luego vuelve para contarnos cómo ha ido y para ya dejarlo de forma definitiva. Y luego, ese pesario, pues hay que cambiarlo cada cierto tiempo, porque los pesarios, como todo en medicina, tienen sus efectos secundarios y sus problemas. El más frecuente, pues que aumenta la secreción y a veces se produce mal olor, pueden producirse también heridas, puede haber algunas complicaciones. Y entonces cada 4 o 6 meses acuden a nuestra consulta, quitamos ese pesario, la tenemos unos cuantos días sin pesario haciendo lavados y luego le volvemos a poner el pesario. Aunque lo ideal es que las mujeres se autocuiden. Y las mujeres jóvenes, sobre todo, lo ideal, nuestra tendencia cada vez mayor, es que ellas sepan ponerse y quitarse el pesario, de tal modo que se lo pongan cuando estén incómodos y se lo quitan, pues cuando se van a la cama, pues no necesitan el pesario porque van a estar tumbadas y eso no va a salir, y entonces se quitan el pesario, lo lavan y al día siguiente, cuando vayan a salir o cuando vayan a hacer deporte o cuando, bueno, pues es cuando se lo ponen. Eso es lo ideal del pesario. Y después, si con eso no es suficiente, si la paciente no está cómoda, pues nuestro siguiente tratamiento es la cirugía. ¿Cuándo hacemos cirugías? Cuando el prolapso afecta a la calidad de vida, cuando el prolapso da muchos síntomas, cuando es muy molesto, es prácticamente la paciente la que nos pide que le operemos porque realmente está muy incómoda. ¿Cuándo preferimos hacer una cirugía? Siempre cuando ya han tenido todos los hijos que vayan a tener. Si operamos del prolapso y luego tiene un embarazo, pues entonces volvemos a tener un factor de riesgo. Entonces existe la posibilidad de que el prolapso vuelva a suceder. Por lo tanto, preferimos, en la medida de nuestras posibilidades, operarlas cuando se haya completado la descendencia. No siempre es posible, hay mujeres que están tan incómodas que nos piden que las operemos antes. Y se puede hacer. Pero no es lo más recomendable. ¿Qué intentamos cuando operamos el prolapso? Bueno, pues intentamos tener un buen resultado anatómico, que lo que significa es que vamos a quitar la sensación de bulto. Nuestras operaciones de prolapso, sobre todo lo que quieren es quitar la sensación de bulto. Otros síntomas mejorarán o no mejorarán. No sabemos a quién les va a mejorar, ni a qué porcentaje, ni a cuántas. Y es decir, que el problema de la orina, el problema de la disfunción de vaciado, bueno, pues puede mejorar. El problema del dolor con la relación, bueno, pueden mejorar o pueden no mejorar. Nuestro objetivo fundamental es quitar la sensación de bulto. Y si es posible, pues las disfunciones asociadas, pues cuanto mejor si las quitamos, pero bueno, que no siempre mejoran esas. Luego tenemos que hacer un tipo de cirugía en el que haya las menores complicaciones posibles y además que no vuelva a repetirse el prolapso, que es uno de los problemas de la cirugía del prolapso, que en un porcentaje no desdeñable de pacientes vuelve a aparecer al cabo del tiempo. ¿Y entonces qué tipos de cirugías tenemos? Pues dos fundamentales. Una que se llaman obliterativas. Obliterar es cerrar. Entonces, en las técnicas obliterativas las dejamos para pacientes muy mayores que no quieren tener relaciones, que ya nos dicen que no van a mantener relaciones o por lo menos no van a mantener coitos vaginales, y entonces a esa lo que hacemos es pegar la cara anterior de la vagina con la cara posterior y todo pues queda dentro y ahí ya no molesta y no sé qué. Lo ideal, lo que solemos hacer son cirugías que llamamos reconstructivas, en las cuales lo que intentamos es reponer en su sitio los órganos que se están cayendo, que habitualmente las hacemos por vía vaginal, aunque últimamente hemos crecido mucho en las técnicas que hacemos por vía abdominal. Las hacemos por una técnica que se llama laparoscopia, que introducimos una serie de tubos por varias incisiones pequeñitas en la tripa, y con eso pues somos capaces de despegar la vagina por delante y por detrás, poner unas mallas y sujetarla a alguna estructura fuerte que suele ser pues el hueso de la columna en la zona que llamamos el promontorio. Y entonces pues ahí pondremos mallas. Hay un problema también con las mallas por vía vaginal, que durante muchos años estuvimos usando mucho y bueno, pues han dado mucha guerra, y entonces ahora las seleccionamos, las utilizamos muy seleccionadamente para algunos casos, no para todos. Y esto es todo lo que yo quería contar. ¿No hay ninguna pregunta? Hola. Sí. Yo tenía dos preguntas que nos han trasladado personas que no han venido. Una de ellas, no sé si ya la has podido calcular,
contestado usted, que es, en el caso del clítoris dividido, si se puede, del clítoris bífido, igual que se hace en los penes de los chicos, si se puede unir. Y después, porque pregunta la madre de una niña si la sensibilidad en el clítoris de las niñas con estrofia es similar a la de las mujeres. Sí, yo creo que la doctora luego nos va a hablar mejor de todo eso, efectivamente. Como son pacientes que habían operadas, todo eso se hace antes de que lleguen a nosotros. Entonces yo no tengo una experiencia tampoco sobre si se hace o no. Sí se puede hacer. Cuando el clítoris está separado en dos, se puede juntar. Y de hecho, cuando he estado revisando la bibliografía y lo que decía la gente que suele tratarlo, pues muchas veces hay grupos de mujeres en las que sí, que se les ha hecho. Se puede hacer. Es bueno hacerla, eso es lo que yo ya no tengo tan claro. Los clítoris separados tienen la misma posibilidad sensitiva y nerviosa de responder. Y la mujer con el clítoris separado puede tener relaciones sexuales y puede tener orgasmos. Entonces, yo no sé hasta qué punto es imprescindible. Pero tampoco tengo experiencia. Como ya vienen operadas, pues no sé decirlo tampoco. Sí, yo quería preguntarle, en el caso de la pelvis y que haya un embarazo, ¿cómo quedará tras el embarazo esa pelvis? Porque si la ya pelvis tiene... ósea no se mueve, la pelvis ósea no cambia. Aunque tengan ya una separación, no se separa, no... En la pelvis, durante el embarazo, en la sínfisis del pubis, en mujeres que tienen una sínfisis normal, es verdad que se produce cierta capacidad de separación, pero es mínima. La pelvis se separa muy poquito, las estructuras óseas de la pelvis se mantienen prácticamente fijas todo el tiempo, entonces cambia muy poquito. Y el hecho de que esté separada, pues no tiene por qué hacer que se separe más, sobre todo no habiendo parto, es decir, que solo por el embarazo, pues quizá se separen un poco, pero no tiene por qué separarse mucho.